Buenos días, apreciados estudiantes de la Unidad Educativa Particular a Distancia Juan Montalvo Fiallos. Les damos la cordial bienvenida a estas nuevas tutorías en la asignatura de Física para los segundos de bachillerato, Ciencias, Contabilidad e Informática. Bien, desearles que hayan pasado unas bonitas Navidades en unión de su familia, ¿no? También un mensaje de éxito, ¿no? Si piensas que puedes lograrlo, estás un paso más cerca del éxito. Vamos a ver el tema, lo que corresponde a los generadores y receptores eléctricos. En sí, las características de un generador eléctrico. Aquí observamos uno de ellos, ¿no? Quizás algunos tenemos nuestro móvil, también ahí hay un generador eléctrico. Bien, los generadores eléctricos transforman alguna forma de energía en energía eléctrica para mantener una corriente eléctrica. Clasificamos los generadores según el tipo de energía que transforman en energía eléctrica. Tenemos tres: generadores mecánicos, generadores químicos, generadores solares. Los primeros, los generadores mecánicos, transforman energía mecánica en energía eléctrica. Por ejemplo, la turbina hidráulica, como usted está observando en la imagen, aquí tenemos, para que se muevan las aspas, se necesita el agua o líquido en sí. También tenemos una rueda hidráulica, el motor o el generador en sí, que aquí tenemos un generador, respectivamente, para que pueda mover las ruedas, ¿no? En caso de que sea una hidroeléctrica, la fuerza que cae en estas aspas de esta rueda hidráulica hará mover, ¿no? Bien, en lo que son los generadores químicos, transforman energía química en energía eléctrica. Por ejemplo, pila seca. Aquí tenemos las partes importantes de lo que es la pila seca. Tenemos una envoltura de zinc. También tenemos una varilla de carbón, polo positivo. También hay compuestos químicos. Estos son los compuestos. Zinc más cloro y etcétera, ¿no? Compuestos químicos. Generadores solares transforman energía solar en energía eléctrica. Por ejemplo, las células solares o fotovoltaicas. Tenemos otro tipo de receptores, se llaman los receptores eléctricos. Tenemos que transformar la energía eléctrica que proporciona el generador en otras formas de energía. Los receptores se clasifican según el tipo de energía en que transforman la energía eléctrica. Tenemos los receptores térmicos, transforman la energía eléctrica en calor. Ejemplo, tenemos las estufas eléctricas. Receptores lumínicos transforman energía eléctrica en luz. Por ejemplo, la lámpara. Receptores mecánicos transforman energía eléctrica en energía mecánica. Por ejemplo, el motor eléctrico. Tenemos receptores electroquímicos, transforman energía eléctrica en energía química. Por ejemplo, la cuba electrolítica. Aquí tenemos lo que lo representan los polos en sí, como usted está observando, así como una batería respectiva, ¿no? Características de un generador eléctrico. Las características internas de un generador eléctrico son la fuerza electromotriz. Tenemos que conocer aquí la fuerza electromotriz, que vamos a conocer FEM, y la resistencia interna R minúscula. No nos olvidemos. Son características, son elementos, partes importantes para poder resolver o conocer estos tipos de características. Fuerza electromotriz. ¿Qué es la fuerza electromotriz de un generador? Es el trabajo que realiza el generador por unidad de carga, o lo que es lo mismo, la energía que proporciona a la unidad de carga. Aquí tenemos la fuerza electromotriz, la E, que es igual al trabajo sobre la carga eléctrica. La unidad de la fuerza electromotriz en el sistema internacional, vamos a trabajar con voltios. De la definición de la fuerza electromotriz se deducen las siguientes expresiones, ¿no? Trabajo producido por el generador sobre las cargas. Aquí tenemos unas fórmulas respectivas. Acordémonos que en las clases anteriores yo le indiqué que representa la Q, que es la carga, respectivamente. Es decir, esta Q está reemplazando el valor de esta intensidad por la corriente. Si yo pongo acá al ladito la fórmula, la carga es igual a la intensidad de corriente por el tiempo. Para que se acuerden, ¿no? Estamos solamente en un pequeño reemplazo. Bien, aquí tenemos que la potencia eléctrica suministrada por el generador. Tenemos la potencia suministrada, aquí es de trabajo. No olvidemos, aquí se está reemplazando lo que corresponde a los valores, ¿no?
Pero aquí no te olvides que va la E, perdón, la fuerza electromotriz, por el valor de la carga, que es I por T. Eliminamos lo que corresponde a la T, el tiempo. No va a quedar que la potencia eléctrica suministrada es igual a fuerza electromotriz E por la I, respectivamente, ¿no? Aquí tenemos otra parte importante para que ustedes vayan conociendo, que es un generador ideal, generador sin resistencia interna, en este caso la tensión entre los bornes del generador es igual a la fuerza electromotriz de este. Como usted está observando, generador real, generador con resistencia interna R. Un generador real puede considerarse como un generador ideal conectado en serie a una resistencia del mismo valor que su resistencia interna. Aquí tenemos una representación de un generador ideal. Aquí está la resistencia, aquí tenemos una batería, aquí está la fuerza electromotriz y tenemos una diferencia de potencial también, ¿no? O un voltaje que representa la figura. Los generadores presentan ciertas resistencias al paso de la corriente, que llamamos resistencia interna del generador R, y que causa pérdidas de energía por efecto Joule. Así, una parte de la potencia suministrada por el generador P se transforma en potencia útil del generador. Es decir, vamos a conocer que aquí tenemos una potencia útil y en otra parte una potencia también P sub R. Se disipa por efecto de dicha resistencia interna, respectivamente. Aquí tenemos nuestra fórmula. Vamos a borrar aquí esta parte para no confundirnos. Aquí tenemos nuestra fórmula. Lo más importante es que ustedes conozcan la fórmula, ¿no? Es lo que representa a esta tensión, que es igual a la fuerza electromotriz, menos la resistencia por la intensidad de la corriente. La tensión en bornes de un generador es igual a la fuerza electromotriz menos la caída de tensión en la resistencia interna del propio generador. Aquí tenemos una gráfica, una representación de un circuito. Aquí tenemos la resistencia, aquí tenemos la batería. No se olvide que la intensidad de corriente siempre circula en sentido contrario a la manecilla del reloj, 2 amperios. Aquí tenemos la fuerza electromotriz y tenemos la resistencia interna. Esa resistencia interna viene dada en ohmios, respectivamente, ¿no? Ohmios. Aquí está el símbolo de ohmio, de omega, que se trabaja en este proceso. Aquí tenemos el ejemplo que vamos a hacer la explicación en la siguiente parte del proceso. Y aquí tenemos la actividad a realizar. Le he ubicado casi las mismas características, le he cambiado ciertos valores que ya también voy a hacer la explicación del caso, ¿no? Bien, aquí tenemos ya prácticamente el ejemplo 8. Primero hacer lectura para poder entender el problema de física. Conectamos una resistencia R a una batería de fuerza electromotriz igual a 15 voltios y resistencia interna de 1,5 ohmios. Si la intensidad de la corriente en el circuito es de 2 amperios. Calcula, literal A, la potencia suministrada por la batería. Literal B, la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia. Literal C, el valor de la resistencia. Aquí ya he ubicado los datos del problema. La fuerza electromotriz 15 voltios, tenemos la resistencia 1,5 ohmios, como usted está observando. Aquí está 1,5 ohmios, tenemos también la intensidad de corriente 2 amperios. Vamos a determinar el literal A, que estamos en esta parte, ¿no? Aquí el literal A del problema, ¿no? Entonces aquí prácticamente lo que se hace es simplemente una simple multiplicación, como tú estás observando, respectivamente, ¿no? Entonces yo podría decir, utilizando esta fórmula, hablamos de la potencia suministrada, una P. Yo voy a reemplazar ya los datos. Tenemos la fuerza, aquí aumenta la fuerza electromotriz, que corresponde a 15 voltios. Multiplicado por los 2 amperios. Entonces ahí te va a salir 30, ¿no? No te olvides que también te expliqué en la clase anterior que voltio por amperio es vatios, ¿no?
Entonces ahí tenemos los 30 vatios. Es simple nada más, una simple multiplicación que tienes que realizar aquí. En el literal B dice la diferencia de potencial. Vamos a poner acá la B, la diferencia de potencial. En este caso de aquí, que vamos a ubicar acá la diferencia de potencial, la letra B, la voy a ubicar para acá. En este caso usted lo que tiene que realizar es lo siguiente. Usted lo que va a hacer es reemplazar los datos. Entonces, la diferencia de potencial, E, ya le dije que qué significa, fuerza electromotriz, pone usted ahí los 15 voltios. Los 15 voltios aquí. Entonces ahí lo que hace es menos, no olvidemos aquí ponerlo entre paréntesis, porque vamos a realizar una multiplicación. En el ejemplo no le pone paréntesis. Pero nosotros sí vamos a ubicar paréntesis, 1,5 ohmios por los 2 amperios. Ya, este valor que está en 1,5 por 2, hacemos la multiplicación respectiva, ¿no? Entonces, si multiplicamos, más o menos nos está saliendo 3, si no me equivoco. 1,5 por 2, sí, 3. Es decir, el valor que corresponde a esta multiplicación te está saliendo 3 ohmios por amperio, ¿no? Entonces, aquí te sale 3 ohmios por amperio. Y ohmio por amperio, para que usted conozca, usted sepa, es voltios, ¿no? Entonces vamos a ubicar acá. Es igual a 15 voltios menos 3 voltios. No te olvides que esta expresión que está aquí representa los voltios o la diferencia de potencial. Entonces ahí tienes tú aquí, restando, te da 12 voltios. Como está en el ejemplo indicado en la parte de arriba. Bien. Ya hemos realizado lo que corresponde al literal A y literal B, respectivamente. Vamos al literal C, que corresponde a aplicar la ley de Ohm y hallar la resistencia. En esta parte de aquí que tú vas a hacer es una simple división, como usted está observando. Es decir, yo podría ubicar, si aplico esta fórmula, vamos a poner un igual aquí para que ustedes, vamos a poner el voltaje o la diferencia de potencial que encontramos, que es 12 voltios, sobre cuánto es lo que corresponde a esa intensidad de corriente que nos daba al principio, que es 2 amperios. 2 amperios. Entonces tú divides 12 para 2, te va a dar a 6 voltios sobre amperio, es ohmios, respectivamente. Bien. Ese es el proceso en el cual ustedes tienen que seguir, ¿no? Por eso mismo está el ejemplo. Yo he ubicado aquí las fórmulas o los datos indicados. Bien, aquí tenemos la actividad a realizar. Aquí ubicado, si te conectamos una resistencia R, una batería de fuerza electromotriz igual a 17 voltios, le aumenté los voltajes, y resistencia interna de 1,8 ohmios. También aquí le he aumentado. Si la intensidad de la corriente del circuito es de 3 amperios, calcula la potencia suministrada por la batería, la diferencia potencial entre los extremos de la resistencia, y literal C, el valor de la resistencia, respectivamente, ¿no? Bien. Antes de dar las gracias, dar un pequeño mensaje también de pasen un feliz fin de año en unión de su familia, ¿no? Y gracias por la atención prestada. Cuidarse especialmente. Cuidémonos
por esta pandemia, ¿no? Cuidémonos.